Para esta primera clase del segundo periodo vamos a hablar de los ángulos y debemos tener algunas características de los mismos presentes, principalmente las partes de los ángulos o partes de un ángulo y el manejo y uso del transportador. Vamos a dar un ejemplo sobre esto. Bueno, pero primero tenemos que saber qué es un ángulo. Un ángulo es el espacio comprendido entre dos semirrectas o segmentos unidos con un punto en común. Para este caso voy a trazar una semirrecta y otra semirrecta, y estas dos están unidas en un punto, el cual tiene el nombre o recibe el nombre de vértice. Los lados de un ángulo también tienen un nombre. El lado con el que iniciamos se le llama lado inicial y el lado con el que se termina lado final. Y como ya lo dije anteriormente, el punto en el cual se intersectan se le llama vértice. Para medir ángulos debemos tener en cuenta lo siguiente: la ubicación del vértice y la rotación o el sentido de las manecillas del reloj. Cuando hablamos del sentido de las manecillas del reloj, nos referimos al movimiento que hacen las manecillas del reloj. Si notan, en el reloj se puede ver un ángulo cuando se ubica cualquier hora en él. Cuando hablamos de el sentido horario, es el movimiento que hacen las manecillas del reloj naturalmente. Se le llama sentido horario y tiene este giro. Cuando decimos sentido antihorario, es el movimiento contrario a las manecillas del reloj. Para medir un ángulo debemos tener en cuenta el sentido antihorario, para así medirlo de una manera positiva. ¿Qué es el transportador? El transportador es una herramienta para medir los ángulos. La forma más común de medir un ángulo es a través de los grados. Un transportador tiene 360 grados cuando es subcompleto y 180 grados cuando es medio. Pero para esto vamos a representar, o para mostrar cómo se utiliza el transportador, vamos a dar un ejemplo. Para construir un ángulo dado su medida, lo primero que debemos hacer es dibujar el lado inicial del ángulo. Recuerden que el lado inicial puede ser tanto un segmento como una semirrecta. En este caso vamos a utilizar un segmento. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicar el vértice. El vértice puede estar en cualquiera de los dos extremos, dado de que es un segmento. En este caso yo voy a utilizar este extremo del segmento como vértice. Luego tenemos que ubicar el transportador, ¿sí?, y alinearlo de manera que el centro quede ubicado en el vértice. El centro del transportador siempre está en la mitad o en la intersección de estas líneas. Cada transportador tiene un centro representado de una distinta manera. Algunos tienen una flecha, algunos tienen un punto, y cuando son, digamos, transportadores circulares, pues sencillamente es el centro de la circunferencia. Lo siguiente que tenemos que hacer es, sin mover el centro, vamos a rotar el transportador de tal manera que quede alineado con el segmento o la semirrecta que tenemos como lado inicial. Esta sería nuestra ubicación del transportador. Y por último, lo que debemos hacer es ubicar con un punto la medida que vamos a tomar para nuestro ángulo.
Para este caso yo voy a dibujar un ángulo de 60 grados. Entonces vengo en el sentido contrario a las manecillas del reloj a medir el ángulo. Si lo dibujara acá sería un ángulo de 10 grados, si lo dibujara acá sería uno de 20, si lo dibujara acá sería uno de 30, si lo dibujara acá sería uno de 40, acá uno de 50 y aquí ubico mi punto para representar un ángulo de 60 grados. Ya medimos el ángulo. Lo último que debemos hacer es trazar una línea que pase por el vértice y por el punto que acabamos de realizar. Y así tenemos un ángulo cuya medida son 60 grados. Ahora debes practicar. Realiza estos ángulos utilizando el procedimiento que te enseñé con el transportador. Pausa el video y realízalo en el cuaderno y luego compara tus respuestas.